Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy vengo con otra enseñanza más. Es parte de este estudio que estoy realizando del Evangelismo Apologético. Esta es la parte 3 y voy a estar hablándole de las falsas doctrinas. En el video anterior, en la parte 2, estuve hablándole de las doctrinas principales, las cuales nosotros tenemos que aprender, fortalecernos primeramente antes de poder estudiar las doctrinas falsas. Porque podemos ser confundidos si no aprendemos bien nuestras doctrinas, donde está fundamentada nuestra fe. Y vamos a estar estudiando las doctrinas de cada religión. Y las he dividido en 4 puntos. El primer punto es, ¿cuál es la religión que tú quieres decidir primero para tú ir a predicarle? Porque nos tenemos que enfocar primeramente en una. No podemos aprender de muchas religiones, son tantas doctrinas en cada religión que sería imposible. Así que tenemos que enfocarnos, decidir qué religión es la que nosotros queremos ir a predicarle. Y eso va a depender de cada persona, según la experiencia que ha tenido en el pasado. Si salió de una organización como por ejemplo los mormones, pues es probable que esa es la área que él va a querer enfocarse en la doctrina de los mormones, porque ese es el interés de esa persona en predicarle a los mormones. O hay personas que tienen familiares que son de adventistas y desean enfocarse en esa área, o según como Dios te esté moviendo, tú vas a decidir qué religión vas a decidir enfocarte en esa solamente en un tiempo. Ya luego puedes ir escogiendo otra y así sucesivamente. El segundo punto es enfocarse en aprender las doctrinas principales, porque eso es lo más importante. Nosotros tenemos que conocer sus fundamentos, por qué ellos piensan como piensan, por qué ellos interpretan tales textos de tal manera, y es porque tienen unas bases principales que ellos tienen que defenderlas a como dé lugar, y van a tener que torcer muchos pasajes bíblicos y otras doctrinas para que se amoldeen a esas bases, que esas son donde está fundamentada su fe primeramente. O sea que nos tenemos que enfocar en ellas, estudiándolas bien para poder estar listos. Acordémonos que son personas que muchas veces llevan muchos años en esa religión y ya están sumamente adoctrinados. Prácticamente semana tras semana los están adoctrinando en esas enseñanzas y ellos van a conocer sus doctrinas. Por eso nosotros tenemos que estudiarlas bien para saber qué vamos a conversar con ellos y en qué punto es que vamos a atacar primeramente. Es importante que las bases principales son las que nos tenemos que enfocar en todo momento. No salirnos del tema a otros temas doctrinales, sino que tratar de enfocarnos siempre en las bases, porque ahí es que está fundamentada su fe y nosotros lo que queremos hacer que ellos tengan duda de su fe, de sus bases, para que todo lo demás se le derribe y poder ganar argumentos y poder así predicarle el evangelio cuando ellos se le acaben los argumentos. El punto número 3 es aprender las doctrinas secundarias. Estas doctrinas secundarias no van a ser las más importantes, pero sí esas doctrinas secundarias descansan en las doctrinas principales. Tenemos que también estudiar, porque no siempre solamente ellos van a dirigir el tema en base a sus doctrinas principales. A lo mejor ellos cambian de tema y van a querer tocar otros temas, y por eso tenemos que estar preparados en toda otra enseñanza que ellos también enseñan, para tener un conocimiento mejor de cómo ellos creen, cómo ellos piensan, por qué hacen lo que hacen, por qué hablan como hablan, y así podemos comprender más. Y como les dije al principio, que nos tenemos que enfocar en las bases primordiales. Por darle un ejemplo, estamos conversando con un testigo de Jehová, no vamos a tratar de enfocarnos en temas como por ejemplo la sangre, o que si Jesús murió en un madero o fue en una cruz, porque esos son doctrinas secundarias, no son argumentos fuertes. Eso no va a terminar en nada, eso va a terminar en contienda o simplemente a argumentar y no llegar a ninguna parte. Lo más importante es que tratemos de llevar la conversación a el
a tocar las bases doctrinales principales con el propósito de nosotros hacer que ellos duden de su fe. Para que todo lo demás se pueda derrumbar, nos vamos a enfocar ahí. Y punto número 4, este es muy importante, vamos a tratar de buscar y aprender los argumentos más importantes que ellos tienen para defender esas doctrinas. ¿Qué pasajes son los que ellos usan para justificar esa doctrina principal? ¿Qué argumentos ellos tienen para defender esas doctrinas? Porque nosotros tenemos que estar preparados para saber por dónde es que ellos vienen, por dónde es que ellos quieren tratar de llevar la conversación. Les voy a dar un ejemplo. Un boxeador, antes de ir a pelear con otro boxeador, siempre ve videos del otro boxeador para estudiarlo, para saber qué estrategia usa, qué movimientos usa, porque si no lo hace, va a tener un problema que puede ser sorprendido en la pelea, ya que no se espera algo que ese oponente acostumbra a hacer, y no importa cuánta experiencia ese boxeador tenga, puede ser sorprendido por su oponente y derribado. Y de esa misma manera yo lo comparo con la apologética, porque si nosotros, esto yo lo he visto muchas veces, muchas personas que conocen mucho de la Biblia se detienen con hablar con un testigo de Jehová, por darle un ejemplo, y ellos están bien confiados de sí mismos porque ellos conocen mucho de la Biblia. Pero lo que ellos no saben es que no conocen bien las doctrinas de la otra religión, en este caso los testigos de Jehová, que ellos estudian mucho sus doctrinas, no conocen sus doctrinas. No saben qué argumentos mayormente son los que ellos dan para defender sus doctrinas. Y terminan ellos en aprietos porque no se esperaban un argumento que esa persona le tenía. Y entonces no tienen que contestarle. Y ahí es que viene el punto de que yo estuve hablando en el primer video, de que hay personas que por temor no le predican a las personas de otras religiones. Por ejemplo, los adventistas, los testigos de Jehová, que son los que estudian bastante sus doctrinas, porque le tienen miedo, porque tuvieron una experiencia en el pasado que conversaron con una persona y no se esperaban esos argumentos tan fuertes y los sorprendieron y ellos no le tenían argumentos para refutarle. Pues en este caso es muy importante, que fue el punto número 4 que yo estoy nombrando, que es buscar y aprender los argumentos más importantes que ellos enseñan y creen en base a esas doctrinas principales, para tú no ser sorprendido con argumentos que tú no te esperabas, porque cuando ya tú conoces los argumentos que ellos utilizan, pues ya tú sabes por qué área es que ellos vienen, y ya tú sabes cómo contrarrestarlo desde antes que ellos toquen ese punto. Y esas personas se quedan con temor porque piensan que, por darle un ejemplo, un adventista, un testigo de Jehová, tiene demasiado conocimiento bíblico. Todo lo que ellos le decían, ellos se lo refutaban o se lo contestaban. Y no es que ellos sepan mucho de la Biblia. La realidad es que son muy pocos los que conocen mucho de la Biblia, de las diferentes religiones falsas. Lo que sucede es que tú te estás metiendo en su terreno. Tú te estás metiendo en esos argumentos de las doctrinas donde ellos están fuertes, donde ellos están semana tras semana adoctrinándolo, y ellos conocen bien sus doctrinas. Y por esa razón las personas se intimidan pensando que ellos conocen mucho de la Biblia, pero tú te das cuenta de que no, porque a ellos les enseñan más sus literaturas de la religión que la misma Biblia. Entonces, cuando tú cambias de tema y le tocas otras áreas de la Biblia, tú te das cuenta que ellos no desconocen esos pasajes bíblicos, esos capítulos de que tú le estás hablando, los contextos y todo, porque la realidad es que ellos no estudian mucho la Biblia. Ellos lo que estudian son sus doctrinas, lo que esa religión le está enseñando. Y cuando tú vas a entrar en su terreno, tú tienes que conocer bien sus doctrinas, los argumentos que utilizan para defenderlo, y cuando tú comienzas a aprender eso,
te darás cuenta que no es difícil mayormente. Porque, bueno, digo mayormente, a veces sí vienen unos que conocen bastante, pero mayormente no es difícil. ¿Por qué? Porque, por darle un ejemplo, a un adventista, ellos le enseñan un argumento en defensa de su doctrina, y cuando tú vas a México, ellos tienen ese mismo argumento, y cuando tú vas a El Salvador, ellos contestan con los mismos argumentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseña la organización religiosa, y ellos ya tienen esa programación de que si tú te tocan este tema, este pasaje, tú vas a contestar con esto. Y mayormente tú te das cuenta que siempre contestan lo mismo y lo mismo, no importa en qué país tú te encuentres. Por darle un ejemplo, un adventista en cualquier país que tú converses con ellos, que ellos te digan, no, que la ley es eterna. Antes de Adán y Eva, esa ley ya estaba en el cielo. Y tú le dices, ¿y por qué tú dices eso? Pues porque si Satanás pecó, quiere decir que había una ley. Entonces por eso ellos se basan en que la ley es eterna. Y cuando tú escuchas los argumentos de diferentes adventistas en diferentes países, tú te das cuenta que casi siempre utilizan ese argumento. Es el mismo una vez y otra. Entonces, cuando tú aprendes esos argumentos, cómo ellos se defienden, ya tú vas preparado. Y siempre que hables con uno, casi siempre te van a tocar los mismos argumentos, los mismos versículos. Y por eso está un punto bien importante, que es buscar y aprender los argumentos más importantes de esa organización religiosa, específicamente en las doctrinas principales, que es la que nos queremos enfocar. Entonces, con estos 4 puntos que tú estudies bien, tú vas a estar bastante preparado para tú detenerte y conversar con cualquier persona de diferente religión. El punto número 1, decidir qué religión vas a estudiar. El punto número 2, enfocarte en las bases principales. Punto número 3, aprender las doctrinas secundarias. Punto número 4, buscar y aprender los argumentos más importantes que ellos tienen para defender sus doctrinas y su religión. Yo tengo otros estudios más que voy a estar haciendo que complementan todo este estudio del evangelismo apologético, porque es una bendición aprender apologética junto con el evangelio, porque así podemos derribar sus argumentos, y cuando ellos se queden sin argumentos, están listos para escuchar el evangelio de Jesucristo, ya que no van a estar a la defensiva contestándote, y pueden hacer silencio para que tú puedas hablar y expresar las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que los voy a dejar con este estudio y será hasta el próximo. Bye.